Nada dura para siempre, y la UFC no es una excepción. A lo largo de los años, los fans hemos podido ser testigos de ascensos a la gloria de incontables peleadores, pero también hemos tenido que ver cómo muchos de ellos terminaban arrastrados al abismo. Y es en este vídeo donde vamos a ver las 10 peores caídas en desgracia en la historia de la UFC. Así que, sin más dilación, simplemente agradecer a todos los que sois miembros de este canal y muy especialmente a los que estáis en el tier de campeones, ya que me ayudáis y mucho a seguir con este proyecto adelante. Y ahora sí que sí, comencemos. Darren Till. La gran esperanza de todo un país. Tras el retiro de Michael Bisping, el Reino Unido quedó huérfano de referentes en la UFC y la compañía creyó que Darren Till podría ser la nueva cara de las MMA británicas. Tenía todo para encajar en ese papel. Invicto con un 17-0, joven, carismático y capaz de superar en el octágono a peleadores como Stephen Wonderboy Thompson o Donald Cerrone. Parecía que el sucesor de Bisping había llegado, y en una versión incluso mejorada. Por eso, la UFC decidió apostar fuerte, ya que con apenas 25 años, Till fue elegido para disputar el cinturón del peso welter contra Tyron Woodley, un campeón sólido pero al que Dana White nunca tragó. Por esa razón, pisaron el acelerador demasiado rápido con el joven retador, quien había lucido increíble en sus 6 apariciones dentro de la compañía. Por momentos, el inglés ya no era descrito solo como la gran esperanza británica, sino como el nuevo Conor McGregor. Su combate ante Woodley se veía como la ocasión perfecta para dar un relevo generacional en el peso welter y aupar a Darren Till hasta el estrellato. Pero aquel arriesgado movimiento por parte de la compañía lo acabó pagando Darren con su carrera. El inglés no conectó ni un solo golpe en el primer asalto y en el segundo terminó en el suelo tras ser derribado de una mano para después ser sometido sin mostrar oposición alguna. La derrota fue dura, pero lo peor vendría después. En su siguiente combate, quisieron aupar de nuevo a su joven estrella caída y pensaron que ante un veterano como Jorge Masvidal, Till recuperaría impulso. Lo emparejaron con Jorge en un UFC Fight Night en Londres, rodeado de todos sus compatriotas. Así que todo parecía estar preparado para que se luciera en casa, pero el guión se rompió, ya que Masvidal lo fulminó con un brutal KO que enterró definitivamente la ilusión inglesa de tener a un nuevo campeón. En apenas unos meses, el invicto y el aura de estrella habían desaparecido por completo. Till pasó de proyecto de estrella a peleador estrellado, pero no es el único ejemplo que ha habido a lo largo de los años, así que aquí te dejo un vídeo por si te interesa donde abordamos el declive del inglés y el de otros varios prospectos más. Buscando un cambio de aires, Till subió al peso medio. Allí debutó con una polémica victoria a los puntos sobre Kelvin Gastelum, pero esa sería la última alegría en su carrera dentro de la UFC, ya que lo que vino después fueron derrotas consecutivas contra Robert Whittaker, Derek Brunson y Dricus du Plessis. Su récord pasó de un prometedor 17-0 antes de competir por el cinturón del welter a un desolador 1-5 en sus últimas 6 apariciones. Lo más preocupante no fueron solo las derrotas, sino la sensación de un peleador que había perdido la confianza por completo. La seguridad con la que se autodefinía como futuro campeón en su ascenso se transformó luego en dudas y actuaciones cada vez peores. Finalmente, en 2022, con apenas 29 años, Darren pidió personalmente a la UFC que rescindiera su contrato, prometiendo, eso sí, volver en un tiempo con más fuerza, pero la realidad es que aún se le sigue esperando. Anderson Silva. La araña no parecía ni humana. El histórico campeón del peso medio tuvo uno de los reinados más legendarios en la historia de la UFC. De hecho, el brasileño es poseedor de varios récords que parecen difíciles de superar, desde el increíble dato de los 6 años y medio como campeón a las 16 victorias consecutivas. Por cierto, amigo del futuro, ¿ha superado a alguien ya este último récord en el momento en el que tú estás viendo este vídeo? En fin, continuemos. Nada más llegar a la UFC, Silva dejó su impronta en el octágono. Era un peleador diferente que no se ceñía solo a ganar los combates, sino que siempre trataba de ir un paso más allá para levantar al público de sus asientos. Anderson se proclamó campeón de la UFC en su segunda pelea dentro de la compañía y desde aquel momento, en 2006, se puso manos a la obra para hacer de su trayectoria una para el recuerdo. Desde sus victorias ante Chael Sonnen, su KO de patada frontal a Vitor Belfort o su exhibición ante
ante Forrest Griffin, Silva produjo highlights suficientes como para hacer una película. Pero nada dura para siempre. El campeón del peso medio era tan superior a sus rivales que, cada vez más, se le podía ver burlarse de ellos dentro del octágono, creyéndose intocable e invencible, pero llegó un día en el que un retador le hizo pagar por sus actitudes chulescas y lo llevó a la lona de un golpe. Ese fue Chris Weidman, el estadounidense. Además, logró defender su título en la revancha ante el brasileño en una noche trágica para las MMA. En esa segunda pelea, Silva se partió literalmente la pierna, en lo que fue un antes y un después de su carrera. Tras más de un año alejado del deporte, volvió al ruedo con una victoria ante Nick Diaz que poco después fue cambiada a un no contest tras dar positivo por sustancias prohibidas. Más tarde perdería ante Michael Bisping, Daniel Cormier, Israel Adesanya, Jared Cannonier. En 2019, el ex campeón sumaba ya un 1-7 en sus últimas 8 peleas después de venir de un 16-0 y en 2020 quiso tener un último combate antes de retirarse, el cual también volvió a perder. Este fue el final para el brasileño. Qué triste fue ver a uno de los mejores de la historia despedirse del deporte en un octágono sin público tras acumular su octava derrota en 9 duelos tras 8 años sin ganar ni un solo combate. Renan Barão. Ningún otro peleador ha competido en la UFC con una racha de victorias como la de este brasileño, quien logró sumar 32 consecutivas. Barão alcanzó esa mágica cifra a los 27 años mientras presumía de ser campeón del peso gallo y, en aquel momento, incluso Dana White lo señalaba como el mejor libra por libra del mundo. Aterrizó en UFC con un fantástico 25-1, siendo esa única derrota la de su debut profesional. Barão tuvo un inicio arrollador. De hecho, ganó sus 3 primeras peleas de forma tan convincente que, de inmediato, se le concedió la oportunidad de luchar por el título interino ante Urijah Faber. Barão lo ganó y, por culpa de las lesiones recurrentes del campeón indiscutido Dominick Cruz, tuvo que defender ese cinturón interino en 2 ocasiones, ambas por finalización. Finalmente, tras otra recaída del campeón oficial, la UFC decidió arrebatar el cinturón a Cruz y ascender así a Barão como campeón indiscutido de las 135 libras. Ya con el título absoluto en su poder, defendió el cinturón de nuevo ante Faber, a quien finalizó esta vez vía knockout técnico en el primer asalto. Era el momento más dulce de su carrera. El de Brasil se encontraba en la cima del deporte y con los mejores años de su carrera aún por delante. Por eso, nadie anticipó la brutal caída que estaba por venir. En su siguiente defensa, programada inicialmente contra otro rival, el destino le puso enfrente a un sustituto de última hora, TJ Dillashaw. Las apuestas estaban 7-1 a favor del campeón y pocos, muy pocos, imaginaban que aquel casi desconocido norteamericano pudiera suponer una amenaza a su reinado. Sin embargo, lo que ocurrió en aquel UFC 173 fue una de las mayores sorpresas en la historia de la compañía, ya que Dillashaw dominó de principio a fin a su rival y le finalizó en el 5º asalto. Tras 9 años sin conocer la derrota, Barão decía adiós a su histórica e inigualable racha, y lo que podría haber sido un simple tropiezo terminó convirtiéndose en el principio del fin. Barão tuvo una victoria de por medio, pero en la revancha, Dillashaw lo volvió a pasar por encima todavía con más contundencia. El tipo intentó encauzar su carrera subiendo al peso pluma, con la esperanza de que evitar los cortes brutales de peso le devolviera algo de frescura, pero aquel campeón dominante simplemente ya no existía. Combate tras combate, el brasileño fue acumulando derrotas y perdiendo la confianza que antes lo hacía invencible. Lo más dramático de este caso es que no estamos hablando de un tipo que simplemente era un veterano venido a menos, que simplemente no supo cuándo retirarse, sino que el tipo empezó a ver su horrible declive cuando estaba en teoría en su mejor momento como peleador, a los 28 o 30 años. De ese 32-1 en 2014 pasó en 2019 a un 2-8 en sus últimas 10 peleas. De esta forma, un campeón que parecía destinado a ser historia viva del deporte quedó en el olvido para la gran mayoría de los fans de la UFC. Tyron Woodley.
uno de los campeones menos queridos por Dana White, quien nunca vio con buenos ojos el hecho de que Woodley fuera el rey del peso welter debido a la dualidad de sus actuaciones, digámoslo así, ya que Tyron podía ser un día un peleador agresivo y feroz y en el siguiente combate mostrarse demasiado cauto y aburrir al público por el camino. Eso es indiscutible, pero ojo, también lo es que, para sorpresa de muchos, The Chosen One llegó a convertirse en uno de los mejores welters de todos los tiempos en la compañía. Para que muchos le colocaran detrás de Georges St. Pierre en la lista de los mejores 170 de la historia, Tyron tuvo que sumar 4 defensas del cinturón del peso welter, la tercera mejor marca de la organización. Tras un inicio algo dubitativo en la empresa, encadenó varias victorias hasta alcanzar una oportunidad de campeonato ante Robbie Lawler, a quien noqueó en el primer asalto para coronarse como nuevo rey de la división. Su reinado a partir de ahí fue como el día y la noche. 2 de sus 4 defensas fueron alabadas por su espectacularidad, mientras que las otras 2 pasaron a la historia como algunos de los combates titulares más soporíferos jamás vistos. Woodley brilló al pasar por encima del joven Darren Till, quitándole su récord invicto de 17-0 y protagonizó un trepidante empate ante Stephen Wonderboy Thompson en 2016. Pero, por el otro lado, su revancha contra Thompson y la defensa frente a Demian Maia fueron ferozmente criticadas. Independientemente de esas actuaciones dispares, era innegable que Woodley dominó la división de 2016 a 2019 y parecía que no existía el rival ideal para arrebatarle el trono. Hasta que llegó, amigos míos, el bueno de Kamaru Usman. El nigeriano se impuso con suma facilidad durante 25 minutos de dominio absoluto y aquella derrota solo fue la antesala de su terrible caída. Tyron jamás pudo volver a ganar ni una pelea dentro de la UFC. Gilbert Burns y Colby Covington también pasaron por encima de una leyenda venida a menos, que ya lucía como la sombra del campeón que fue muy poco tiempo atrás. De haber ganado 8 de sus últimas 9 peleas, a encontrarse ahora con un 0-3 y además con una única última pelea en el contrato. Tyron perdió el título en marzo del 2019 y 2 años después, en marzo del 2021, estaba compitiendo por poder mantenerse la compañía que un día dominó con mano de hierro. Su última oportunidad llegó contra Vicente Luque, en una pelea la cual fue sometido en el primer asalto. Y con una racha de 0-4, la UFC dio por finalizada su etapa. Woodley no fue renovado y decidió probar suerte en el boxeo, donde perdió sus 2 combates frente al ex youtuber Jake Paul, siendo además noqueado brutalmente en uno de ellos. Cody Garbrandt. El peleador que pasó de ser catalogado como el nuevo Conor McGregor a convertirse en un meme. La llegada de Cody Garbrandt a la UFC no fue casualidad. Ya había mostrado un talento especial desde sus inicios, combinando una sólida base de lucha, una velocidad endiablada y un poder de knockout poco habitual de las 135 libras. Tras aterrizar en la compañía, cumplió con las expectativas que se pusieron sobre él al debutar con un KO sobre Marcus Brimacci ese mismo año, en 2015, volvió a subirse al octágono para medirse ante el veterano Henry Briones, a quien venció de forma convincente por decisión unánime. La UFC entendió bien pronto que este diamante en bruto estaba ya para pasar al siguiente nivel y por esa razón los rivales a los que se enfrentó en 2016 eran de un nivel muy superior a los anteriores, pero oye, eso a Cody Garbrandt no le importó nada. 1-1 fueron cayendo ante las manos de un peso gallo que pegaba como si fuera un welter. Antes de llegar al verano, ya había borrado de un plumazo los invictos de Augusto Méndez y Thomas Almeida, y con una nueva victoria en el mes de agosto ante Mizugaki, se colocó con un perfecto 10-0 en el récord. Como parecía no haber rival capaz de frenar a un prospecto que venía arrasando con todos, la compañía le dio la oportunidad de competir por el cinturón ante el campeón Dominick Cruz, considerado en ese momento como el mejor peso gallo de todos los tiempos. Contra todo pronóstico, Garbrandt no se limitó solo a llevarse el cinturón, sino que en diciembre del 2016, en el UFC 207, se bailó al campeón en la que es considerada como una de las mejores actuaciones en la historia
historia de la UFC. Con esta victoria, la figura de Cody se disparó hasta la estratosfera y todos daban por hecho que acababan de ver el nacimiento de una nueva estrella que dominaría con mano de hierro la división hasta que él quisiera. Sin embargo, aquella fue la última gran noche del estadounidense en UFC, quien, incapaz de defender el cinturón ni una sola vez, pasó, con el paso del tiempo, de poseer un 11-0 de récord a un 14-6. Desde que perdió su título ante TJ Dillashaw, su carrera se vino abajo y nunca pudo ser el mismo. 3 victorias en 9 años. Cody perdió la confianza y pagó demasiado caro una mandíbula frágil que se fue resquebrajando con cada nuevo knockout. Garbrandt, la verdad es que lo intentó todo. Cambios de estrategia, cambios de división, nada le funcionó, ya que cada vez que la compañía lo emparejó con un rival de nivel medio alto, volvía a caer. Estos resultados alimentaron la idea de que Cody nunca fue realmente un peleador de élite y que aquel título se debió a la suerte de una noche. Yo personalmente discrepo, basta con volver a ver su actuación contra Cruz para entender que Garbrandt sí fue un peleador especial, que por razones que nunca llegaremos a saber del todo, pasó del cielo al infierno. Conor McGregor. El hombre que llegó a ser más grande que el propio deporte. El peleador que traspasó cualquier barrera y llegó a oídos de todos los rincones del mundo. Al igual que figuras como Leo Messi o Cristiano Ronaldo, Conor McGregor fue uno de esos deportistas cuyo nombre todos conocen aunque no sean seguidores acérrimos al deporte. A muchos las siglas UFC o MMA les sonaban a chino, pero el nombre de Conor McGregor sí lo habían escuchado alguna vez. El irlandés tuvo un breve pero intensísimo periodo de gloria. Su ascenso en el peso pluma antes de convertirse en campeón ya fue lo suficientemente ruidoso como para que su duelo ante José Aldo por el cinturón fuera uno de los más esperados de todos los tiempos. Pero nada se podría comparar a lo que Conor logró a raíz de ese combate. Aquel knockout en 13 segundos ante un rival que llevaba 10 años sin perder dio la vuelta al mundo y, aunque parecía lo máximo a lo que se podía aspirar, Conor subió la apuesta. Tras su rivalidad con Nate Diaz, hizo historia al convertirse en el primer doble campeón simultáneo en el UFC 205 al vencer a Eddie Álvarez. Aquellas imágenes con 2 cinturones fueron el último gran recuerdo de su gloriosa carrera. Como otros grandes deportistas a lo largo de la historia, como por ejemplo Ronaldinho, Conor, cuando llegó a la cima y cumplió con sus sueños, abandonó toda esa disciplina que le permitió llegar hasta ese punto, ya que seguramente en su cabeza surgió la pregunta de ¿para qué voy a seguir esforzándome de esta forma si ya he conseguido todo con lo que un día soñé? Ese pensamiento quizás es lo que le pasó por la cabeza, pues eso, allá por el 2016, cuando se convirtió en doble campeón, ya que desde ese día hasta el 2025, Conor tan solo sumó una victoria. Una en 9 años. Su marcha al boxeo en 2017 para enfrentar a Mayweather dolió a los fans de las MMA, pero se entendió perfectamente que quisiera ganar la mayor bolsa de su vida ante una leyenda como Floyd. Tras embolsarse unos 100 millones de dólares, McGregor definitivamente cambió la forma de vida que lo había hecho campeón por otra menos profesional. No volvió a la UFC hasta 2 años después para ser avasallado por Khabib Nurmagomedov, pero con todavía 30 años, oye, aún quedaban esperanzas de volver a verle en la cima. Sin embargo, Conor parecía estar centrado ya en otras cosas y volvió a pasarse otros 2 años más sin competir. Eso sí, previo a su regreso contra Donald Cerrone, parecía haber dado un giro a su vida. Se le veía sano, con mejor cara y su rápida victoria ilusionó a todos los fans. Sin embargo, aquella alegría fue un espejismo. El virus del 2020 llegó y, tras otro año de espera para poder verle en acción, cayó noqueado por Dustin Poirier en la revancha y después, en la trilogía, se rompió la pierna. Resumiendo, que entre los 27 y 32 años, McGregor tan solo compitió en 4 ocasiones y digamos que se pasó más tiempo en la pista de baile que en el gimnasio. Espero y deseo de corazón que el peleador que enganchó a tantas personas a este deporte como a mí pueda vivir su vida con salud, independientemente de que vuelva o no a subirse a un octágono. BJ Penn.
El peleador, apodado como El Prodigio, no hubiera aparecido aquí de haber cumplido con su palabra en 2011, cuando declaró que, tras un récord de una victoria, 3 derrotas y un empate en sus últimas 5 apariciones, jamás volvería a competir. Para desgracia de los fans y también del propio Penn, el hawaiano terminaría retirándose 8 años después, tras acumular una de las peores rachas en la historia de la UFC. Nadie pudo haber anticipado tal debacle. BJ hacía honor a su apodo en cada combate, independientemente del resultado. Tiene el honor de ser el segundo doble campeón en la historia de la compañía, ya que en su palmarés figuran los cinturones del peso welter primero y del ligero después. De hecho, en las 155 libras batió el récord de mayor número de defensas del título con 3, superado por Islam Makhachev 15 años más tarde. Una leyenda que sí supo retirarse a tiempo como Joe St. Pierre siempre ha dicho que su primera pelea ante Penn fue la más complicada de toda su carrera y que jamás volvió a competir con alguien tan talentoso. Eso era el estadounidense, un talento generacional que apenas necesitaba entrenar para superar a todos y ganar las peleas más grandes. Sin embargo, su falta de disciplina fue un factor clave en la debacle posterior. Desde 2001 hasta 2009, The Prodigy se mantuvo con sus altos y bajos en la cima del deporte. Eso sí, a partir de entonces todo comenzó a tambalearse y con ese 1-3-1 que acumulaba en 2011, decidió dar un paso al lado para no manchar su histórico legado, pero no terminó siendo así, ya que perdió poco después ante Rory McDonald y después volvió a perder ante Frankie Edgar, Jair Rodríguez, Dennis Siver, Ryan Hall y Clay Guida. Finalmente, la filtración de un vídeo donde se vio a Penn ser noqueado por un borracho en una pelea de bar fue la gota que colmó el vaso para todos y, con 7 derrotas consecutivas, esta leyenda de la UFC dijo adiós para siempre a las MMA. Chuck Liddell. Chuck no fue la primera gran estrella de la UFC por casualidad. El norteamericano tuvo su última victoria por nocaut en 2006 y, hasta el día de hoy, nadie ha podido superar su increíble marca de KOs consecutivos. Tras un paso por la UFC intermitente en sus primeros años como profesional, Liddell se asentó en la compañía a principios de los 2000, donde empezó a mostrar los destellos que medio mundo admiraría pocos años después. Tras 7 victorias consecutivas, 4 de ellas por finalización, Chuck tuvo su pelea por el título interino ante Randy Couture. Ese día, Liddell cayó a manos de su rival para posteriormente abandonar por última vez la compañía, y fue en su regreso definitivo cuando todo cambió. El estadounidense se embarcó en una serie de victorias que lo llevaron a superar por primera vez la barrera del nicho de las MMA y convertirse así en una figura pública. Su poder de golpeo alcanzó otro nivel en 2004 cuando noqueó a todos sus rivales hasta diciembre del 2006. Todas esas finalizaciones y sus victorias ante rivales como Tito Ortiz o Randy Couture impulsaron al campeón hasta el estrellato. Gracias a él, la compañía claramente alcanzó una nueva dimensión. Pero, ay amigos, un día al campeón le llegó el turno de probar de su propia medicina. El rey del semipesado vio cómo el título cambiaba de manos tras caer noqueado ante Rampage Jackson en el primer asalto. Hasta ahí llegó la épica epopeya de Chuck Liddell, quien perdió también su siguiente combate y, aunque logró una victoria por decisión después, esa terminaría siendo la última de su carrera. Quien había sido el hombre más temido de la UFC pasó a vivir la otra cara de la moneda, ya que sus 3 próximos rivales le noquearon de forma brutal en los años venideros. De un 7-0 que cambió para siempre la historia de la compañía, Chuck se encontró con 40 años y un 1-5 en sus últimas 6 peleas. Dana White, consciente del riesgo, llegó a suplicarle que colgase los guantes y, finalmente, le obligó a retirarse para preservar su salud. El caso de Chuck es distinto al de otros peleadores de esta lista, ya que su final fue duro, sí, pero nadie olvida lo que hizo por el deporte en sus mejores años. Hoy en día, de hecho, sigue siendo ovacionado cada vez que aparece sentado entre el público en un evento de la UFC, donde asiste con frecuencia para disfrutar de un deporte del que un día fue el máximo exponente. Ronda Rousey.
la peleadora más influyente en la historia del deporte. Ronda supuso un antes y un después para las MMA y para la UFC, cuyo presidente había declarado en 2011 que jamás habría combates femeninos en su compañía, pero la judoka medallista en los Juegos Olímpicos del 2008 cambió los planes de todos. Cuando Rousey decidió transicionar a las MMA, no encontró rival capaz de hacerle sombra, y con un 6-0 en su haber, en diciembre del 2012 la UFC oficializó la creación de la división femenina de peso gallo y entregó a Rousey el cinturón inaugural. En apenas 2 años se convirtió en una de las atletas más famosas del planeta, más allá del género, ojo. Acumuló un 12-0 como profesional, con 11 victorias por sumisión en el primer asalto y viendo cómo su armbar se hacía mainstream. Su dominio en el judo se trasladó al octágono y la convirtió en un icono mediático. Sin embargo, esta sensación de imbatibilidad terminó siendo su perdición. Su ego se descontroló y, con la creencia de que nadie jamás podría vencerle en una pelea, creyó que en su combate ante la kickboxeadora Holly Holm podría superar a su rival en su propia especialidad, dejando a un lado su judo. Y claro, la retadora Holm humilló a la campeona durante toda la pelea. Rousey se vio perdida en todo momento y acabó el duelo inconsciente en el suelo tras una espectacular patada alta de su rival en el segundo asalto. Aquella primera derrota no solo rompió su buena racha, sino que deshizo por completo la identidad que había construido alrededor de ese cero en el récord. Su mundo y la idea que tenía de sí misma se deshicieron como un azucarillo aquella noche. Ronda entró en una espiral tan negativa que admitió en la única entrevista que ofreció tras la caída que llegó a plantearse acabar con su propia vida. Tras meses de duelo y trabajo personal para volver a ser ella misma, tuvo su regreso al octágono más de un año después, pero en este caso la campeona a la que se iba a enfrentar no era Holly Holm, sino que ahora era Amanda Nunes, y la cosa, pues bueno, no le salió bien. Esta pelea duró aún menos que la anterior. La ex campeona perdió por KO técnico a los 48 segundos. Y ese ligero cambio de 12-0 a 12-2 fue tan duro de asimilar para Ronda que quiso retirarse inmediatamente del deporte. No ofreció más entrevistas públicas sobre su retirada ni hizo un anuncio formal de su adiós, simplemente decidió esfumarse. Aquel KO recibido siendo campeona le afectó más de lo que a nadie le afectó una derrota y nunca pudo reconstruirse por completo después de un hecho tan traumático que removió los cimientos más fundamentales de su propio ser. Tony Ferguson. Este es el caso más obvio de todos y al que la mayoría de fans suelen recurrir cuando se les pregunta sobre cuál es la peor caída en desgracia conocida en el deporte. En el vídeo de los récords imposibles de superar ya os comenté un poco cómo Tony Ferguson pasó de ser el peleador más temido de todo el peso ligero a ser el hazmerreír de la UFC. Esta es una frase quizás demasiado dura, pero es que yo creo que esas 8 derrotas consecutivas han opacado, por desgracia, esas 12 victorias de forma también consecutiva que tuvo cuando estaba en su absoluto prime. Pero precisamente esa racha que obtuvo entre los años 2013 y 2009 hace de este caso uno tan dramático. De esas 12 victorias, 9 terminaron por finalización, obteniendo, además por el camino, 8 buenos por desempeño. Competir esos años ante el estadounidense era sinónimo de perder la pelea y de pasar por el hospital más cercano para recibir atención médica. Donald Cerrone, Anthony Pettis, Kevin Lee, Rafael Dos Anjos o Edson Barbosa fueron algunos de los rivales que se vieron incapaces de vencer a un peleador que parecía destinado a la gloria. Solo un cúmulo de infortunios impidió a Tony poder competir por el cinturón indiscutido de la división, aunque, bueno, al menos pudo proclamarse como campeón interino. Pero ese fue el cinturón que tuvo que defender ante Justin Gaethje la noche en la que todo cambió para siempre. Esa golpiza recibida a sus 37 años le supuso una losa demasiado grande, la cual nunca pudo superar. El Tony que competiría de ahí en adelante era uno cada vez peor. Su terrible derrota por KO ante Michael Chandler, en la que fue ya su 4ª derrota consecutiva, debería haber sido motivo suficiente como para decir adiós al deporte para siempre, pero un obcecado Ferguson, convencido de que todavía podía volver a sus días de gloria, decidió continuar. Nate Diaz, Bobby Green, Paddy Pimblett y Michael Chiesa fueron los encargados de poner el último clavo en el ataúd de una carrera legendaria. De 12 victorias seguidas a 8 derrotas consecutivas.
Si esta no es la peor caída en desgracia en la historia de la UFC, que vengan los dioses de las MMA y lo vean. En fin, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, me gustaría que te suscribieras al canal si todavía no lo estás y nada más por mi parte. Nos vemos muy pronto con otro vídeo. Hasta luego.